Hola, muy buenos días. Mi nombre es Patricio Escobar, soy arquitecto y académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián, con sede aquí en la ciudad de Concepción. Buenos días, Peter. Un gusto tenerte hoy en día. Mi nombre es Susana Herrera, soy arquitecto y voy a ser moderador junto a Patricia. La charla dinámica es la siguiente. Escucharemos tu charla por 40 minutos y luego tenemos 20 minutos para que la audiencia haga consultas. Bien, para comenzar, obviamente agradecer a Peter y darle la bienvenida. Tuve la fortuna de compartir con él en Bartlett hace algunos años como su estudiante y bueno, ahora tengo la feliz tarea de presentarlo a todos y a todas ustedes. Peter Bishop es profesor de diseño urbano en the Bartlett School of Architecture, University College London, y director de Bishop and Williams Limited. Por 25 años fue director de planificación en 4 distritos diferentes de Londres Central y ha trabajado en importantes proyectos de gran escala y complejidad dentro del Reino Unido, incluyendo Canary Wharf y King's Cross. En 2006 fue nombrado como el primer director de Design for London, el estudio de arquitectura y diseño para la alcaldía de la ciudad. Y en 2008 ejerció como director ejecutivo adjunto de la London Development Agency. En 2011 llevó a cabo una revisión de políticas públicas a nombre del gobierno titulada The Bishop Review, sobre las formas en que se puede mejorar la calidad del entorno construido. Entre 2011 y 2018 fue director en Alice and Morrison y se involucró en proyectos que incluyen los planes maestros para Old Oak Common, High Speed 2 Interchange, North Holt y el centro de la ciudad de Ansan en Corea. En 2018 llevó a cabo una revisión de las políticas y programas del Government Architect for New South Wales. Actualmente se encuentra trabajando en una serie de importantes planes maestros en Barking, la regeneración de la estación central de Sydney, y es curador de la muestra de Londres para la Bienal de Seúl 2019. Preside el panel de revisión de diseño de Brighton y Old Oak Common, y en la actualidad es asesor para la Central Region Development Corporation. Peter dicta conferencias y enseña extensamente. Ha sido asesor de diseño para las alcaldías de Londres, Bucarest, Ansan, Shanghai y para el proyecto de Sochi Winter Olympic Legacy y la regeneración de Dallas Central. Es miembro honorario del University College London y miembro honorario de la RIBA. Posee un doctorado honorario de la Universidad de Kingston y en 2017 fue nombrado académico visitante distinguido en la UTS de Sydney. Su libro, La ciudad temporal, explora los orígenes del pensamiento actual sobre el urbanismo temporal, Routledge 2012. En su libro más reciente, Planificación, política y hacer ciudad, King's Cross, como caso de estudio, publicado por RIBA el 2016, examina los procesos políticos detrás del desarrollo de proyectos de alto impacto urbano. Sus últimos libros incluyen la reutilización del cinturón verde, publicada por UCL Press, que explora la relación de las ciudades con sus paisajes regionales, y Diseño para Londres, experimentos en pensamiento urbano, publicado por UCL Press en 2020 también. Peter, welcome. Well, thank you. And I'm just very sorry that I'm not in Concepcion with you. My apologies for giving this speech in English, but I know that Corinne will be translating. Peter da las gracias para poder participar hoy y lamento que no está ahí presencialmente en Concepción con todos y también que no puedes hacer esa presentación hoy en español. Y yo lo voy a estar apoyando con la traducción de su presentación. I've called this talk The Creative City. And I want to talk about why the creative sector is important, what forces are driving it, and actually the big question is, can we make it happen as city planners and architects? Él está nombrando esa charla como la ciudad creativa y quiere ver las preguntas de qué es creativo y qué son los factores que impulsan la creatividad y cómo lo podemos hacerlo. And perhaps this image gives the answer, that if you create the conditions, the creative sector will respond in ways that we can never imagine as architects and designers.
Yo creo que esa imagen representa lo que puede pasar. Si nosotros construimos las condiciones, el arte, el diseño puede desarrollarse en formas que nosotros no podemos imaginar. So cities are open systems, and good cities are places where the exchange of ideas happens efficiently and effectively. Las ciudades son sistemas abiertos y ciudades buenos, lugares buenos, son lugares donde interacciones ocurren. And the city is never completed. The city is a work in progress. We have stewardship for a limited time, and our objective should be to leave opportunities and not solutions. Y dice que las ciudades nunca están terminados, siempre están un trabajo en progreso y que nuestros objetivos deben ser dejar oportunidades y no soluciones. And I was influenced by the work of Zygmunt Bauman, who talks about liquid modernity. Él fue influenciado por el trabajo de Zygmunt Bauman y esa idea de modernidad líquida. And Bauman has suggested that in the last 30 years, the pace of change is so rapid, we can no longer plan with certainty. Él explica que el cambio es tan rápido ahora que ya nos podemos pensar en cómo va a ser. And therefore, we become tacticians and we look for opportunities, and we have to be agile enough to move into those opportunities. Entonces nos convierto muy instrumental. Tenemos que buscar las oportunidades que podemos tomar ventaja. And this is a graphic we produced when I was at Design for London. And this shows the number of institutions who are involved in designing one piece of public space in London. Ese es un gráfico que él en que trabajó cuando estaba en el trabajo de diseño, que representa las distintas organizaciones que están conectadas trabajando en el diseño de un lugar público. And what we said is that it's really complicated. So as city designers, our job is to navigate and put the right people together and broker deals. And that's by definition of city planners, the work of city planners. Y dice que los planificadores de ciudades tienen que navegar y todo esa red buscando las conexiones correctas para armar las diferentes oportunidades. Y eso es su definición del planificador de ciudad. And what has happened is this incredible outburst of counterculture and activism. And you'll probably recognize this image. Lo que ha ocurrido es que esa gran explosión de cultura y activismo en la ciudad, y probablemente ustedes van a reconocer esa imagen. This is people taking control of their cities. Esto es las personas tomando control de sus ciudades. We have a complete revolution in the way in which we work. Tenemos una revolución completa en la forma que trabajamos. We're never working, we're never not working, and we can work from anywhere. Siempre estamos trabajando y nunca estamos trabajando y ya podemos trabajar en cualquier lugar. With it has arisen an incredible growth in the creative sector of our economies. Y con eso ha aumentado el sector creativo en nuestros lugares. Whereas a lot of the manufacturing has moved certainly from Europe and North America towards Asia, the creative culture is now the area with the highest value added in our economies. Como la manufactura ya está yendo hacia Asia,
la economía de arte y cultura es lo que más tienen el valor agregado. And we've seen a shift away from cities that look like this. And this is the financial centre of London. Hemos visto un cambio fuera de esa imagen que es el centro financiero de Londres Into far more flexible workplaces. Y ese cambio nos lleva a lugares que son mucho más flexibles de trabajo, Which are designed around the exchange of ideas. que está diseñado alrededor del intercambio de ideas. But far more interesting, this is becoming the new workplace. Pero mucho más interesante es que ya se está convirtiendo en el nuevo lugar de trabajo. These are the districts in our cities on the fringe, which have cheap workspace, high density, and can become very, very active places for knowledge exchange. Estos son lugares en la periferia de la ciudad que tienen lugares para arriendo mucho más económica para el trabajo. Entonces se convierten en lugares con alta capacidad para interacción. Globally, the growth of the creative sector has been really significant. This is the annual report on global competitiveness produced by the Mori Foundation of Tokyo. Globalmente hemos visto un aumento en todo eso y eso es un reportaje anual que hace, que muestra los aumentos de esos sectores de diseño. And 12 years ago, London overtook New York to go top. Y hace 12 años, Londres pasó a Nueva York para ser el primero. And it's slightly difficult to read, but if you look at the characteristics of London against New York, the economy of New York and research and development is bigger, but London gains in terms of cultural interaction, livability, and environmental quality. Es un poco difícil leer, pero si miras las características de Londres, va a ver que ellos están mejor en la categoría de cultura y la habilidad de vivir en la ciudad en comparación a Nueva York. And these are the factors which is beginning to create the competitive advantage for global cities. Y estos son los factores que están empezando a hacerlo más competitivo las ciudades globales. So successful cities now are internationally networked, they're diverse, they're seats of different types of power, and they're tolerant and have a clear brand identity. Las ciudades exitosos están conectados internacionalmente, tienen redes de conexión, son diversos en sus economías. And in particular, a highly educated workforce. Y particularmente tienen una mano de obra altamente capacitado y educado. And this is a map we drew of London, which shows some of the 167 different nationalities who live in the city. Y ese es una mapa que hicieron de Londres que muestra los 167 etnicidades distintas que residen en Londres. And this represents a fusion of cultural ideas. Y este representa una fusión de ideas en la ciudad. And a set of global networks for businesses and individuals, which are very, very powerful in anchoring London into the global economy. Y eso es un set de visiones globales que tienen los negocios que le puede ayudar a conectar, a alinear con la economía global. This is just illustrates the change in London. This is
an illustration of London land uses in 1946. Eso ilustra cómo ha cambiado Londres. Eso es de 1960 y muestra cómo ha cambiado. And the orange and red is the mixed use and cultural zone. The blue and the black are the industrial zones. El naranjo y el rojo muestra las zonas culturales, mientras el negro de azul es más las áreas industriales. And I redrew this 3 years ago to show the way in which the cultural zones have taken over from the industrial zones and London has become polycentric. Él hizo la mapa de nuevo hace 3 años y podemos ver cómo las áreas culturales, en naranjo y rojo, ha tomado mucho de espacio de lo industrial, ese de azul y negro, y realmente ha cambiado la imagen de la ciudad. And if you look at the percentage of the creative industries in the UK, you can see the overwhelming majority are based in London. Si ve el porcentaje de los grupos que están dentro de esa área de diseño, la mayoría están ubicados en Londres. Eso es una mapa de la Gran Británica y cómo está distribuido. So I think one of the early cities that embraced the creative economy was Berlin in the 1990s. Una de las ciudades que abrazaba esa idea tempranamente fue Berlín. It had cheap accommodation, it had a tolerant government, and it became a magnet for creative people to move in and build their lives and businesses. Tenía una vivienda, acomodaciones baratos. Ellos también tenían gobierno que estaba muy aceptante de esas ideas y una economía que lo permitió. And I think all the city of Berlin did was to let it happen. Y simplemente lo que pasó es que la ciudad de Berlín le permitió pasar. To compete, Hamburg tried to do the same, and they made accommodation available for creative industries to move in. Y para compartir con Berlín, Hamburg también trató de construir acomodaciones y sitios que podían permitir eso. But they also tried to design spaces that creative people would like. And then they started to evict creative people because they wanted to redevelop parts of the city. The result was a riot, and the result was a failure of the strategy. Ellos trataron de construir espacios que va a disfrutar las personas creativos, pero después empezaron a echarlos de la ciudad para poder construirlo de forma que necesitaba. Y ese llegó a ser un gran caos y fue una mala implementación al final. Far more successful was the district of North Amsterdam. Mucho más exitoso fue el distrito norte de Ámsterdam. The NDSM wharf was a largely derelict industrial site, and the city had tried to reintroduce industry and have failed. Había un wharf que se llama NDMS en esa zona, que era altamente industrial, y ellos trataban de trabajar con esa área. And the city had the imagination to recognize that when squatters moved in and set up businesses, this was at least economic activity in an area that had been derelict. Y ellos podían reconocer que cuando venían los vendedores ambulantes callejeros, que eso igual fue una forma de economía, que era mejor que simplemente tenerlo sin trabajo. And the whole city strategy was to try and help what was already happening.
Y toda la estrategia fue tratar de apoyar lo que ya estaba pasando. So they established some student housing, they gave the squatters leases, and they invested in ferry services to connect it with Central Amsterdam and Central Station. Entonces entregaron vivienda para estudiantes, entregaron arriendos para espacios en ese área y también construyeron transportación de barco para a las distintas partes de Ámsterdam. And this strategy of just trying to help has allowed this to regenerate into one of the most exciting parts of the city. Y esa estrategia que estaba tratando de simplemente ayudar ha resultado ser una de las cosas más exitosas y muy emocionante a ver. In London, we didn't plan this either, but the creative sector moved in to the fringe area just north of the central area. En Londres tampoco lo planificamos, pero los personas creativos fueron a las periferias de la ciudad, en la parte norte del centro. We had cheap accommodation, vacant land, and the city didn't try and regulate. Había acomodaciones, vivienda barata, y habían sitios vacíos, y la ciudad no estaba haciendo mucho en ese momento. We had really good streets which came alive again with cafes and restaurants. Había calles muy buenos que tenían restaurantes y cafés que llegaron a ser con mucha interacción. We allowed new forms of work accommodation. Nos permitió nuevas formas de trabajo. Old buildings adapt very well into studios, working and living accommodation. Los edificios más antiguos convirtió muy bien en espacios de vivienda, como de estudios para individuos y también para trabajo. And the old industrial areas around the canals became really important hubs of economic activity where people could enjoy a great working environment at low rents. Y las áreas más antiguas que estaban cerca a los canales también se convirtió en lugares muy interesantes para la economía, sin núcleos de la economía también, donde las personas podían trabajar. And then one or two initiatives. This is a building that's now 20 years old. This is Will Alsop's new library in South London, where he reinvents the library, not as a place where you read books in silence, but a place which has music, activities, IT, technology, open especially to younger people in the community. Hay dos iniciativas que va a presentar. Ese es uno. Ese edificio ya tiene como 20 años y es una biblioteca en el sur de Londres. Y trató de cambiar qué es la biblioteca. La biblioteca tradicional es callado, la gente no puede hablar, pero él trata de hacer la biblioteca un lugar donde la gente podía interactuar con música, con la tecnología, con los libros, etc. But we like to think we planned it. So we then, as a city, packaged it and branded it. Nosotros nos gustamos pensar que sí lo planificamos, entonces tratamos de empaquetarlo, de poner una imagen a eso. It's a silly brand, but we called it Silicon Roundabout. There's a small traffic roundabout as a joke on Silicon Valley, and it's become, it just stuck as a brand. Es un poco tonto el nombre que lo pusimos, pero lo nombramos Silicon Roundabout, porque al final hay una ronda en la calle, entonces para mimicar ahí se decide con. Entonces ahí salió nuestra imagen para esa área. But
it has meant an incredible concentration of creative firms in the area called Shoreditch, this red area on the map. Pero sí ha significado una concentración enorme de las personas creativas en ese área de Shoreditch, ahí ves en el rojo. Anchoring in this broad area are 6 major universities, including University College London. Anclado en esa área son 6 universidades bien conocidos, incluyendo College of London. And around University College London, 5 other universities, national newspapers, hospitals, medical research establishments, drama and art school, and then major international firms like Google are all beginning to cluster. Y alrededor de la Universidad de College London también encontramos 5 otras universidades. Hay hospitales, hay centros de investigación, hay escuelas de drama y arte y otros centros económicos de negocios, por ejemplo, como Google, que están empezando a concentrarse alrededor. And what's really important is this mixed use. Mixed use is about the synergy of ideas. Y lo que es muy interesante es ese mezcla de usos, y ese uso mezclado está pensado en la conexión y el uso simultáneo de los espacios. And it's surprising that a lot of Chinese cities are trying to create a technology zone and a creative zone, but do not understand it's the mixture of different people with different ideas that generates the knowledge economy. Y es muy interesante, en las áreas chinas están tratando de hacer una zona de negocio tecnológico y otra zona creativo, pero ellos no entienden qué es la mezcla de estas zonas que es enriquecedor. So this is the Bartlett Architectural School, just one of the studios working. Eso es la Escuela de Bartlett de Arquitectura, solo uno de los estudios que ellos tienen donde están trabajando. But this is our fabrication laboratory, completely different. Y esto es el lugar de fabricación, completamente distinto. Then you have music studios. Y después tienen los estudios de música. And live music venues. Y también la música en vivo y espacios para esa música también. You get medical research labs. Hay laboratorios de investigación médica. You get fashion. Hay la moda. And you get conferencing and events. Y también tienen los eventos como los congresos. And most important, you get exchange and interaction within the city. Y probablemente lo más importante es que recibes interacción dentro de la ciudad. Now, personally, I love working with architects, but it's a lot more fun working with a variety of different professions on a project. Personalmente, le encanta trabajar con los arquitectos, pero es mucho más divertido trabajar con un equipo interdisciplinario que tienen de personas de distintos lugares. Sometimes it spills out onto the street spaces. This is a temporary cinema. A veces eso se pasa hasta las calles. Ese es un cine temporal. Or big events in public spaces. También hay eventos grandes en los espacios públicos. Or just things like a place to swim in central London. O también, por ejemplo, como un lugar para nadar en el centro de Londres. And perhaps in the creative sector, we have a short attention span, but we love the stimulus of these places. Y puede ser que en el sector creativo tenemos una capacidad más corto de tiempo, pero nosotros amamos esos lugares que podemos transformar. And
this is just one example. This is a new medical research institution near to the university. Y eso es solo un ejemplo, eso es una institución médica, de investigación médica cerca de la universidad. And it's not situated in the countryside surrounded by car parking, it's situated in the city centre. Y no está situado en las áreas más rurales, alrededor de espacio para estacionar los autos, pero está dentro de la ciudad. And is dedicated to new treatments for cancer. Y está dedicado a tratamiento nuevo a pacientes con cáncer. And it brings together medical researchers, statisticians, nanotechnologists, everybody who can make a contribution. Y trae a todo tipo de personas, a médicos, a personas que trabajan con la estadística, a personas que trabajan con la nanotecnología. Todo tipo de personas vienen para acá a trabajar en ese área. And the center of this institute is the canteen, the cafe, because that's where chance meetings and new ideas are formed. Y el centro de ese edificio, esa institución, es el café, porque es aquí donde ocurren esas interacciones oportunas. So, can we actually plan it? Can we make it happen? Entonces, ¿realmente podemos planificarlo, hacerlo ocurrir? Well, certainly mixed-use cities are where it's going to happen. Ciertamente en las ciudades del uso mixto es donde va a ocurrir. Techniques around consultation and involvement in the way in which you shape the city and find new spaces. Las técnicas que incorporan la interacción con la gente es importante. Which means democracy and involvement and participation are vital. Entonces la democracia y la participación son claves también. Techniques that take the city and value what exists, works within the possible, and defines the missing elements are more effective, a lot more effective than big master planning. Dice que las técnicas que valoran lo que está pasando, que trata de ver lo que es posible y definir lo que es faltante, es mucho más efectivo que estrategias de gran escala, de largo plazo. So thinking about the city as small-scale components is important. Entonces, pensando en la ciudad como componentes pequeños es importante. Creating zones of tolerance, like Berlin, like Shoreditch. Haciendo zonas de tolerancia, como Berlín, como Shoreditch. Where the city has the wisdom to step back and allow good things to happen. Donde la ciudad tiene la sabiduría para ver las buenas cosas que están pasando y simplemente tomar un paso detrás y verlos pasar. Thinking about changing the city incrementally, piece by piece, and adapting it over time. Pensando en la ciudad, en desarrollarlo pedazo por pedazo, paso a paso, para eventualmente adaptarlo y mejorarlo. Thinking about temporary activities, what you can do now, what you can do in the next year, what you can do in the next 5 years, and allowing temporary uses to take you into unexpected direction. Pensar en las actividades temporarias que puede ser aquí 1 año, 5 años, que da un uso provisional al espacio que podría llevarlo a cosas inesperadas. So you can use, this is a temporary design, a shopping park
on a site. This has a 6-year life, and this is in central London. Eso es un centro de compras temporaria que tienen una vida solo de 6 años y eso es ubicado en Londres. 15 years ago, we'd have left this vacant, but when this is redeveloped, this will be moved to another site. Hace 15 años ese habría sido un espacio vacío. Pero cuando ya está destruido el plan original para ese espacio, ese va a ser llevado a otro lugar. This was a petrol filling station. For 2 years, it was converted into a cafe and bar. It's now been developed. Eso fue una estación vecinera para los autos. Y después se convirtió en un café para 2 años y ahora ya está siendo desarrollado. But in temporary architecture, we are using pieces of the city which we used to leave empty and void. Pero en la arquitectura temporaria estamos usando esos espacios, esos edificios para algo, para no dejarlo vacío. We can take risks. We can encourage entrepreneurs, and we can get far more activity into the city during the transition and the development stage. Podemos tomar riesgo, podemos apoyar a los emprendedores y podemos empujar eso de desarrollo en el uso de los espacios temporarios. And with this, the design debate moves away from architecture design, the thinking about city management, and how we stimulate and curate events in the city. Con esto estamos moviendo lejos de la arquitectura como diseño, de cómo construir el espacio. And for me, some of the most enjoyable projects have been to work, on the one hand, with city managers from the city authority who have a very, very tough job and responsibilities. And on the other, with artists, theatre designers, graphic designers, to make things happen in pieces of the city. Y yo lo he disfrutado trabajar con los planificadores de ciudades, además los diseñadores gráficos y los artistas al mismo momento, porque sabe que los diseñadores de ciudad tienen un trabajo muy complejo, muy difícil, pero ha sido interesante esa combinación y mucho más enriquecedor. So good urban design embraces management, it embraces events and activities. And it thinks about a time period in which it all comes together. Entonces, el buen diseño piensa en la gestión, en el diseño, en los eventos y el tiempo que necesita. And it's permissive. You say, a sign says, please walk on the grass. Cities should tell you what you can do, not what you can't do. Y también ese enfoque permite a la gente hacer cosas. Se nota aquí ese señal, dice, por favor, camina en el césped. Entonces, la idea es decir a las personas, a los residentes, lo que sí pueden hacer, no lo que ellos no pueden hacer. Cities can protect cheap and flexible workplace. It's cheap workspace that encourages new businesses to set up. La ciudad sí puede proteger y apoyar a lugares de trabajo que son baratos, que son más accesibles, porque al final esos espacios de trabajo que son más accesibles en precio ayuda y promueve al emprendedor y emprendimientos. Cities can talk to landowners and allow groups of artists and new businesses to occupy empty workspace until it is needed for development. Los oficiales de gobierno de la ciudad pueden hablar
con los dueños de terrenos que no están siendo utilizados y conectarlos con empresas y negocios que pueden hacer, o artistas, disculpa, artistas que pueden hacer algo temporario en ese espacio mientras no está siendo utilizado. And this final example is from Denmark, and this is the Godsbanen Center in Aarhus. Y ese último ejemplo es de Dinamarca, Godsbanen. And this is an old goods station. The city took over. They produced a small conference center, a cafe, and a cinema, and a gallery. Ese fue un edificio viejo que se convirtió en un espacio para eventos, con un café, con espacio abierto para hacer congresos, para otra vez la interacción de gente. But far more interesting, all of the buildings on the left were converted into a community workshop where anybody in the city can come free and make things. Pero mucho más interesante es que todos los edificios al izquierdo se convirtió en lugares de taller abierto para cualquier persona en la ciudad, es gratis, que pueden ir y construir cosas. And the city also employs 6 people whose job is to help people make things and explain how machinery works and help them find their way through techniques. Y también la ciudad se contrata 6 personas a trabajar allí para ayudar a capacitar y enseñar y guiar a las personas que llegan, saber cómo usar las máquinas y distintas estrategias que pueden usar para construir. And if anybody develops a good business idea, the city allows them to build a temporary workshop on the old railway land, free of charge, and build their own business. Y si alguna de las personas tienen una buena idea de negocio, entonces la ciudad le permite construir su propio taller en la área de los trenes, las reales de trenes ahí que están abandonados, gratis, hasta que ellos pueden hacer su negocio. And is right next to the architecture and engineering faculties of the university, who are engaged with the center to help new and young entrepreneurs. Y también está ubicado al lado de la Facultad de Arquitectura y Diseño, que está muy integrado en el trabajo de ese espacio de taller. Entonces hay esa conexión entre las distintas unidades. Planning for children is really important. Planificación para los niños también es muy importante. And telling stories. Narratives and stories work better than plans. Y también contando historias y pensando en cómo esas historias pueden ser mejor de decir planes. And in this, the old dock area of London, when we started working on it, we counted 73 plans that have been produced in the last 30 years, but nothing had happened. Y eso es un pequeño puerto en Londres, y cuando empezaron a trabajar allí, ellos contaron 73 planes que habían construido, pero que ninguno de esos planes habían implementados o realizados. So we scrapped them all and wrote a 12-page booklet that told the story about what this area could be. Entonces lo botaba a la basura todos esos planes, y en vez de eso escribimos un documento de 12 páginas que fue un cuento, una visión de lo que podría ser ese espacio. And we got the politicians from different political parties to all publicly sign it. Y nosotros buscamos a los políticos de todos los áreas para que ellos los firmaran. And the story was that this was going to be London's new green enterprise district for the green economy.
Y la historia era que ese espacio va a convertirse en el nuevo centro de la economía verde, del ambiente, medio ambiente. And it was a branding exercise, but it brought in global investment because investors understood the story. Y fue un ejercicio en diseñar una imagen, pero al final tener esa historia ayudó a convencer a inversionistas internacionales a venir porque ellos podían conectar con la historia, con el cuento. So, to conclude, I don't think cities can plan for the creative economy, but they can create the conditions, and then city government must not get in the way. Para concluir, no creo que podemos planificar, pero sí podemos construir las condiciones necesarias para el aumento de la área creativa. The city government can be agile and respond to opportunities. El gobierno tiene que tomar una posición más lejana, tiene que ser un gobierno ágil para tomar decisiones. Encourage mixed-use zones and cheap accommodation. Tienen que promover ese uso de las zonas mixtas, el uso mixto. Invest in education and educational institutions. Tienen que invertir en la educación y las instituciones de educación. Put in the technology as the platform for innovation. Tienen que poner la tecnología como la plataforma para diseñar. And then encourage a tolerant and multicultural society to flourish. Y también promover la tolerancia y una ciudad multicultural. So, two final slides. If you Google smart cities, you come up with images like this. This is the obsolete city. This is not the future. Él tiene 2 láminas más de la presentación. Si buscas por una ciudad tecnológica en Google, vas a encontrar una imagen parecida a eso y dice que eso no es la ciudad del futuro. This is the future city. This is Amsterdam. It could be any number of cities which have diverse, tolerant societies, good education, environmentally friendly systems, and a city fabric that encourages constant interaction of ideas. Él cree que esto es una imagen de ciudad del futuro, donde hay educación, donde hay tolerancia y esa idea de cultura multicultural, donde hay una tela de interacción de personas. So, final slide. The next big thing will be lots of small things. All we have to do is try and create the conditions for other people to do it and not try and stamp our own visions on it. Thank you. Y el último lámina, lo que tenemos que hacer es que la próxima cosa grande va a estar muchas cosas pequeñas. Entonces, lo que tenemos que hacer es construir oportunidades y no tratar de imponer nuestras visiones en lo que podría ocurrir. And I think we have 10 or 15 minutes for discussion and debate. Y ahora él cree que tenemos como 10-15 minutos para el debate y discusión. And thank you. Y muchas gracias. Muchas gracias, Peter. Vamos a dar comienzo entonces a la ronda de preguntas, ¿vale? Quisiera abrir con una. Y me quiero referir al diagrama que mostraste en un comienzo con los actores que se involucran a la hora de desarrollar un proyecto urbano. So he wants to start with a question specifically about the diagram that you showed with all the different actors that are connected within designing one specific area. Y sobre eso es preguntarte, ¿no? Desde tu posición y experiencia como arquitecto, diseñador y planificador urbano, ¿qué estrategias te han permitido
permitió consensuar y articular intereses de grupos tan diversos como, por ejemplo, autoridades, vecinos, artistas, empresas, inversionistas, en torno a una visión común de proyecto de ciudad. And so the specific question is, what strategies do you see that are permitted that allow for this interaction between such a wide variety of actors like neighborhood communities, artists, etc.? Well, there's no single answer. The simple answer is that designers have to understand that this is the reality of the environment that we work in, and we have to embrace it and actually enjoy it. Y dice que no hay una respuesta, pero esa es la realidad y tenemos que disfrutarlo y abrazarlo. But in terms of methodology, it also means that methodologies such as detailed mapping of an area and its institutions is really important. Things like design charrettes, where you open up for debate, and designers who are curious to find the unexpected, to find organizations which are embedded, which you can work with and bring out as key elements in the design process to change pieces of city. Entonces, pensando en metodología, haciendo mapas muy detallados ayuda, y también asegurar que tenemos diseñadores que están dispuestos de pensar en lo que podría surgir, imaginar lo inimaginable, y estar dispuesto de buscar a través de esa ruta. So we would normally do 3 to 4 weeks with the design team working normally in a shop unit in the area we were working in with the doors open. We would debate, we'd draw, we'd go to the pub together, we'd walk the streets, and we'd just bring together this amazing market research about the resources and the cultural context that we were going to work in. Eso sí, parte de la respuesta anterior era también es importante esas conversaciones y diálogo que pasa entre todos los actores. Entonces, él estaba explicando cuando ya empiezan un nuevo trabajo, ellos pasan unas 3, 4 semanas con todas las personas con la puerta abierta. Entonces, van a caminatas en las calles, van a tomar un trago en el pub para comunicar, para conversar de distintas ideas que podrían ocurrir para el proyecto en el que están trabajando. And as designers, we could bring skills, but we didn't bring answers. Y los diseñadores podían traer habilidades, capacidades, pero no trajeron las soluciones. Vamos a tomar una pregunta de alguien de la audiencia, de Carlos Nostroza Hernández, quien te pregunta: ¿cómo afecta en la creación de los barrios creativos la precariedad laboral del rubro? So the next question that comes from the audience is, how does the creation of creative neighborhoods, how is it affected by the instability of the working of employment? I think I'd have to think about the context, but what we have found, and even at the moment in pandemic, that small scale enterprise is a lot more robust than the larger businesses. In the UK, we've seen major retail chains go bankrupt. The small businesses can kind of cope and adapt and flourish. And an economy built on 600 small businesses is a lot more stable than one built on 2 or 3 big manufacturing or service enterprises. Él explica que sí tendría que entender un poquito más el contexto o mirar el contexto, pero sí cree que los emprendimientos más pequeños
tienen más probabilidad de manejar esas situaciones de inestabilidad. Pero en la Gran Bretaña han visto que las grandes empresas han tenido problemas con enfrentar la bancarrota. Entonces, cree que una economía de 600 emprendimientos chicos es mucho más potente, más estable que una economía basada en un par de empresas grandes. But after the Lehman Brothers crash in 2008, we had a 35% reduction in our banking and financial sector. But our creative sector just continued to grow through that period. And it was then we understood the importance of diversifying the London economy. Habla como un ejemplo en 2008, cuando cayó la empresa Lehman Brothers, el sector finanzas de Londres cayó un 35%, pero durante todo ese momento el sector creativo siguió creciendo sin problema. Ok, muchas gracias, Peter. Te quiero hacer una pregunta que nos llevan al concepto más quizás de la transformación de las ciudades creativas. Entendemos esto, tu mirada donde lo temporal y lo democrático genera oportunidades nuevas de interacción, donde las personas se van a agrupar en este mundo que deberíamos pensarlo justo cuando salgamos de este lockout. Y en ese campo de la creatividad y la experimentación hay algo que está muy latente y que está ocurriendo también en Alemania, o en Europa, que si el año pasado, por ejemplo, se vendieron 20% de los autos, fueron electrificados, no puramente eléctricos, pero tienen un enchufe con el cual reciben la energía eléctrica, ¿verdad? Que es 5 veces más que lo que tuvo el mismo mes el año pasado. Sí. En Noruega también el año pasado se vendió el 80% de los carros electrificados. Y eso también significa que va a haber más contaminación, menos ruido, pero finalmente una ciudad más grata para los humanos y probablemente también para las otras especies. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos aún más lejos? Si la visión de Elon Musk, de Tesla, ¿no es cierto?, a quienes todos estamos mirando, efectivamente se hace realidad con los robotaxis. O sea, esta flota de coches autónomos, compartidos, gestionados por una aplicación que finalmente va a liberar los espacios, porque ya los coches no se van a usar un 15 a un 10% del tiempo, sino que se gestionarán y quedarán disponibles calles, parking lots y un montón de espacio en la ciudad. ¿Qué oportunidad trae esta disponibilidad para las industrias creativas? So she recognizes what you had talked about and how these design clusters can really help create opportunities. But she asked about specifically looking at like kind of the cars, and she makes reference to how in Berlin, or in Germany, excuse me, there was 20% increase in the sale of electric cars. And in another European country as well, there was another 80% increase with the electric cars. And so having those electric cars creates a more enjoyable environment because there's less noise, it's greener, there's that sense of care of the environment. But her question looks towards, what if we go past that? If we start looking at in the future the use of like robotic taxis, cars that are able to drive themselves, and how this might reduce the amount of cars that are on the roads, and this might be opening up roads and spaces for kind of this interaction. What kind of opportunities might you see in the future with the potential change like this? Well, first of all, I'll disagree. I don't think the electric car is a solution or is the answer. An electric car is a car, and the embodied
carbon in an electric car is slightly more than in a diesel car. Bueno, primero, no está muy de acuerdo en el sentido de que el auto eléctrico puede ayudar en el sentido de que el carbón que se encuentra en el cuerpo del auto es un poquito más o lo mismo de un auto de diésel. I think the answer lies in, I mean, cities like Paris now have this idea of the 15-minute city, which is sustainable neighborhoods where you can walk and cycle, where most of your activity is localized within that with very, very sustainable forms of transport. Da referencia a la ciudad de 15 minutos en Francia, donde hay mucha gestión sostenible, donde la gente camina, hay mucha bicicleta, hay mucha más transportación sostenible. I think the solution for cities like London and Berlin, and for what I know of it, Concepcion, is encourage walking, encourage cycling, think about electric cycles and scooters, then public transport, and then make it expensive to use the private car. Creo que la solución va en la dirección de motivar y promover caminar, andar en bicicleta, ayudar con usar scooter eléctrico y después pensar en la transportación pública sostenible y hacer también más caro, menos accesible el precio del uso del auto privado. And then finally, in the UK now, even before we move to electric vehicles, we're taking a lot of highway space away from the car towards buses, cycling, and pedestrians. And we're making it actually very difficult for people to use their cars for short journeys. Y en la Gran Bretaña él explica que están tratando de quitar espacio en la carretera de los autos privados y darlo más a los buses y micros de uso público o del peatón, de bicicletas, para hacerlo mucho más difícil el uso del auto privado en viajes cortos. Sí, Peter, en realidad creo que yo me refería justamente a eso, a que la disponibilidad, al sacar los automóviles tradicionales, individuales y familiares, se va a generar una disponibilidad inmensa de espacio que antes era utilizado por el coche. El espacio de los parking lots no se va a necesitar más. So this is what she was referring to, and that if we think beyond the electric car and that we see that the cars are going to be reducing in number, that actually there is going to be an immense amount of public space that's now available because of the roads that are there. So what potential is there for creative enterprises to use those spaces that are going to become available because of the decreased use of cars? Yeah, well, I think that'll be one of the most interesting design revolutions in the next 10 years. At the moment, we close streets and we have a closed street. The idea of reusing those spaces as civic spaces is a really interesting challenge, which surprisingly, there's been very little really good work done on. Creo que eso es el área interesante para los próximos 10 años para mirar, porque al cerrar la calle se cierra la calle y hasta ahora no han hecho muchos trabajos buenos en esa área, pero sí ese podía convertirse en un espacio de uso cívico, de uso público. Y por último, tenemos una pregunta acá en el chat del Facebook de Juan Patricio Poblete. Sí, la leo. Considerando nuestro contexto local,
30 años después de la dictadura, en un proceso constituyente en camino, ¿cuál sería tu recomendación respecto al factor más importante a trabajar? So there is one final question from the audience here that asks, considering our local context, 30 years post-dictatorship, a new constitutional process on the way, what would be your recommendation of the most important factor to take care of? Whoa. I find that very difficult to answer. The most important factor. I think there's an opportunity. From what I understand about the new constitution in Chile, it removes, I think, a lot of the constraints about what the state and government can do. And it changes the ways in which the government can operate. I think if I'm right in that, then I think it's the big challenge is for government to recenter itself on understanding what national and city government does in this coming decade. And I think what I have said is this idea of government as facilitator, not regulator. And I think the real challenge will be to develop really clever strategies. There won't be a large amount of money for investment, but it's how that investment is deployed and how new partnerships between public, private, and the third sector, the community sector, are broken in a way to produce the conditions for positive growth in city and in the national economy. Él encuentra que es una pregunta muy difícil, desafiante para contestar, ya que es el factor más importante, pero sí cree que hace una oportunidad para nosotros. Si él entiende bien lo que está pasando, ese cambio constitucional, ese proceso de hacerlo de nuevo, está sacando un poquito de poder del gobierno a regular cosas. Y al final, lo que él está tratando de decir en su presentación es que el gobierno debe facilitar y no tanto regular. Y entonces ellos en ese proceso van a tener que centrarse otra vez en qué es su rol, qué es su trabajo como gobierno, cómo ellos pueden facilitar y no solo regular. And my final comment for the UK and other cities in the world is that as we emerge from the COVID pandemic, let's not forget the cities and dense cities based on public transport and good street life are the future. A lot of people in the UK are saying we all want to go and live in the suburbs or the countryside. That's an appalling idea. We live in cities because we're sociable people and we love ideas. So let's not forget the importance of the city in the next 5 years. And what makes the city so great? Y dice como un comentario adicional a eso, es que después de ese contexto de COVID va a ser importante no olvidar de la importancia de la ciudad. Muchos están hablando de que quieren ir a vivir en el suburbio y él dice que eso es una idea terrible porque al final nosotros somos personas sociables, necesitamos esa interacción, entonces tener una buena vida en las calles es importante, recordar esa interacción y la importancia de la ciudad va a ser importante, especialmente después de ese contexto de COVID. Sin duda, y para ir terminando, y quizás una pregunta y reflexión también, tiene que ver
con las oportunidades de las ciudades medias en el contexto latinoamericano y chileno, que como nosotros estamos tremendamente afectados, ¿verdad?, por los cambios climáticos, por nuestra condición y posición geográfica, pero también como países en vías de desarrollo, nuestras problemáticas actuales han sido claramente expresadas, digamos, por una ciudadanía que nos exige un foco en los temas que a ellos les afectan a diario, ¿no?, las cosas más cotidianas, y cómo hacemos que la vida en la calle sea más fácil y más grata. Estamos pensando, ¿no?, en cómo hacer esta ciudad más justa, más equitativa, con igualdad de género, con la ecología y las problemáticas que nos permitan aspirar a un bienestar para todos. Si quieres, no sé si quieres traducir, Connie, o sigo. Será bueno traducir. Okay. So she's saying, like, as kind of a reflection and a question for them to think about is in developing countries and cities within those developing countries, how do we think about the day-to-day needs of the individuals? How do we make the city more fair, more equal, that are ecological, and that also represent kind of that gender equality that is necessary and very pertinent to this reality? I can do a really short answer to this. I think that's the responsibility of, it's the role of responsible city government, and is also the role of responsible designers. Urban design is an intensely political activity. You change the balance in the neighborhoods you work in. I think urban design should have an element of activism in its center. It's about positive change. Él dice que puede hacer una respuesta corta a eso, en que al final el diseño urbano es un fenómeno muy político y debe tener un elemento de activismo pensando en esos elementos también. En ese sentido, Chile tiene igual, en el otro lado, como país angostito, los desiertos, no sé si tú sabes, pero Chile tiene los desiertos más importantes para el tema de la energía solar, donde tenemos el costo del National Grid prácticamente llegó a cero. El fin de semana tuvimos un costo de la energía de costo más bajo del mundo, sin incentivo del Estado ni nada. Y prontamente se están instalando en el norte de Chile muchas más fábricas solares, lo que va a generar que Chile en el día prácticamente tenga un costo de energía cero. Esto genera unas oportunidades inmensas para las productividades, para las pequeñas productores, para la industria en general de Chile. ¿Y cómo tú crees que podemos aprovechar la disposición de la energía barata y renovable en una sustentabilidad que estamos necesitando, no solamente en la gran ciudad, sino que también en la ciudad media, para pensar el urbanismo y esta posibilidad que antes no existía? So her reflection in question was continuing, and she was looking at, so we have these cities and these needs within the cities, but we also have within Chile one of the most important deserts in the world because of the amount of solar power that can be utilized. And so she had mentioned that the grid that we have can almost reach like a zero cost because of the solar power that's available. And so what do you think are the opportunities that can be taken advantage of, thinking about this access to very cheap and sustainable energy? I'm not so sure I'm qualified to comment on that. I will reflect that the 2 times I've been to Chile, I've been amazed at the natural resources of this country. It's like the Norway of South America, literally the Norway of South America. Maybe it doesn't have offshore oil, but even better,
It has forests, it has deserts, it has biomass, it has hydro. And I think Chile is a country of the future, actually. And if I was, maybe I should be more worried than I am. But if I become really worried, as they won't let me into New Zealand now, I'll come to Chile to live, I think, because Chile has a really good future in a very uncertain world. I'd have to speak Spanish. Dice que no sabe si realmente es cualificado para contestar la pregunta, pero va a reflejar igual. Y que cada vez que ha venido aquí a Chile ha sido muy sorprendido de la cantidad de recursos naturales que el país tiene. Y cree que Chile tiene un futuro bueno adelante. Cree que en tema de los recursos naturales que sí tiene es muy parecido a Norway en su situación. Entonces, él habla de que si las cosas empeoran donde él está, él puede pensar en Chile como un futuro, pero sí va a tener que aprender a hablar español. Muy bien, muy bien. Bueno, lamentablemente tenemos que dejar hasta aquí la conversación, muy interesante, entretenida. Agradecer a Peter por su presencia, agradecer también a Corinne por la traducción. Tenemos que ahora dar paso a la siguiente mesa. So they say, thank you very much, Peter. We're going to have to, unfortunately, end our conversation that's been very enjoyable and interesting at this point, so we can continue on with the other presenters that are also with us today. Can I also say my thanks, and I hope I'll see you in Concepcion fairly soon. And finally, Corinne, thank you for great translation. Thank you very much. También dar las gracias por ese momento para compartir y espero verlos en Concepción en un día pronto. Thank you.